del teluro. Para averiguar el estado de oxidación, escribimos la fórmula. En la parte superior escribimos los estados de oxidación conocidos, más 1 para el hidrógeno, menos 2 para el oxígeno. Y en la parte inferior vamos calculando el resultado de multiplicar los estados de oxidación por el número de átomos. Estado de oxidación más 1 por 2 átomos de hidrógeno nos da un resultado de más 2. El del teluro, que no lo conozco, y luego estado de oxidación del oxígeno menos 2 por 3 átomos de oxígeno nos da un valor de menos 6. Como la suma de los estados de oxidación por el número de átomos tiene que dar 0, se ve claramente que el estado de oxidación del teluro tiene que valer más 4, porque 2 y 4, 6, menos 6, el resultado total es 0. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el estado de oxidación del teluro es más 4, y de los 3 estados de oxidación, más 2, más 4 y más 6, más 2, que es la combinación hipo-oso, más 4, que es la combinación oso, y más 6, que es la combinación ico, la que corresponde a esta fórmula es la más 4, con lo que se llamaría ácido teluroso. Otro ejemplo más, H2SO2. El azufre tiene estados de oxidación más 2, más 4, más 6. Para el ácido con más 2 tendríamos la combinación hipo-oso. Para el ácido con más 4, terminación oso. Para el ácido con más 6, terminación ico. Calculamos el estado de oxidación. Escribimos la fórmula H2SO2. Coloco los estados de oxidación conocidos. Multiplico por el número de átomos y en la parte inferior pongo el resultado total, más 2, más el que desconozco, más menos 2 por 2 átomos de oxígeno, menos 4. Eso tiene que dar 0, con lo cual se ve claramente que el estado de oxidación del azufre ha de ser más 2, que corresponde a la combinación de prefijos hipo y sufijos oso, es decir, será el ácido hiposulfuroso. Por último, vamos a ver ya el caso más complejo, que es el de los elementos del grupo 17, los halógenos, el cloro, el bromo y el yodo, que tienen 4 estados de oxidación, con lo que necesitaremos otro, en este caso, prefijo adicional. Las posibles combinaciones son: tenemos la combinación hipo, nombre del elemento central, sufijo oso para el estado de oxidación menor, nombre del elemento central, sufijo oso para el siguiente estado de oxidación, nombre del elemento central, sufijo ico para el siguiente estado de oxidación, y para el mayor, prefijo per, nombre del elemento central, x más la terminación ico. Ilustrando lo anterior con ejemplos, veamos el caso del HClO3. Posibles estados de oxidación del cloro: más 1, más 3,
más 5, más 7. Posible combinación de prefijos y sufijos: hipo, oso, oso, ico, per, ico. Calculamos el estado de oxidación. Escribo la fórmula: HClO3 más 1 menos 2, abajo el resultado total, más 1 por un átomo más 1, el del cloro que no lo sé, más menos 2 por 3, menos 6. Para que todo esto dé 0, se ve claramente que el estado de oxidación del cloro tiene que ser más 5, correspondiente a esta combinación. Lo que quiere decir que tenemos el ácido clórico. Para la fórmula HiO4, elemento central yodo, posibles estados de oxidación: más 1, más 3, más 5, más 7. Posibles combinaciones: hipo, oso, oso, ico, per, ico. Calculamos el estado de oxidación: HiO4 menos 2 el del oxígeno, más 1 el del hidrógeno, abajo ponemos el total, más 1 por un átomo más 1, menos 2 por 4 de oxígeno, menos 8, la del yodo, o el estado de oxidación del yodo que lo desconozco, la suma total de abajo tiene que dar 0, con lo que queda claro que el estado de oxidación del yodo es el más 7, porque 1 más 7 igual a 8, menos 8 igual a 0. El más 7 corresponde a esta combinación, con lo cual ese compuesto es el ácido periódico. Tras explicar cómo nombrar los oxoácidos, ahora vamos a hacer lo contrario, es decir, explicaremos cómo a partir del nombre de un oxoácido se puede obtener la fórmula. Para ello hay que seguir una serie de pasos. Lo primero que habrá que hacer es, a partir del nombre, deducir el estado de oxidación del átomo central. Por ejemplo, nos dan este nombre: ácido hipoyodoso. Para saber el estado de oxidación me tengo que fijar en la combinación de prefijos y sufijos que acompaña al nombre del átomo central, es decir, la combinación hipo-oso. Luego tengo que recordar los estados de oxidación del yodo, que son el más 1, más 3, más 5 y más 7, que, como hemos dicho antes, corresponden a las combinaciones hipo-oso, oso, ico y per-ico. De acuerdo con esto, nuestro nombre, ácido hipoyodoso, corresponde a la combinación primera, es decir, el nombre ya me indica que el estado de oxidación del yodo es el más 1. El paso 2 consiste en calcular el número de hidrógenos que tiene el oxoácido. Esto es muy fácil si recordamos lo que hemos dicho al principio de la grabación. Si el estado de oxidación es par, el oxoácido tiene 2
átomos de hidrógeno. La excepción será el silicio, cuyo oxoácido tiene 4 átomos de hidrógeno. Si el estado de oxidación del átomo central es impar, el oxoácido tendrá un átomo de hidrógeno. La excepción serán el boro, el fósforo, arsénico y antimonio, cuyos oxoácidos tienen 3 átomos de hidrógeno. El ácido en cuestión es el ácido hipoyodoso. Del cual ya hemos deducido a partir del nombre el estado de oxidación del yodo, que sería +1. Escribimos la fórmula colocando ya el número correspondiente de átomos de hidrógeno. Como el estado de oxidación es impar, el oxoácido en cuestión tendrá un átomo de hidrógeno, tendrá el átomo de yodo, y luego lo que nos resta por averiguar es el número de átomos de oxígeno que tendrá el oxoácido. Para averiguar el subíndice del oxígeno, escribimos la fórmula y en la parte superior colocamos los estados de oxidación. El del hidrógeno, que en los oxoácidos siempre es +1. El del yodo, que lo hemos averiguado a partir del nombre, que es +1 también. Y el del oxígeno, que siempre es -2. Y en la parte inferior tenemos que colocar el resultado de multiplicar el estado de oxidación de cada átomo por el número de átomos que tenemos. En la fórmula tengo +1 por un átomo de hidrógeno +1, +1 por un átomo de yodo +1, y luego, como no sé el número de átomos de oxígeno, no sé cuál es la carga total que tienen estos átomos. Lo que sí que sé es que la suma de la carga de los átomos de hidrógeno más la de los átomos de yodo más la de los átomos de oxígeno ha de ser 0. Esto solo es posible si esa carga total vale -2, porque 1 más 1 menos 2 es 0. Si la carga total de los átomos de oxígeno es -2, esto solo es posible si tengo un solo átomo de oxígeno. Por lo que la fórmula del ácido en cuestión es HIO, que sería el ácido hipoyodoso. Vamos a aclararlo con más ejemplos. Un ácido típico es este de aquí, el ácido sulfúrico. La primera pista que me da el nombre es el elemento que forma el oxoácido. Sulfúrico me indica que es un oxoácido del azufre. Entonces tengo que recordar los estados de oxidación del azufre, que son el +2, el +4 y el +6. El +2 corresponderá a la combinación del prefijo hipo y el sufijo oso. El +4 al sufijo oso y el +6 al sufijo ico. Como el nombre nos dice ácido sulfúrico y utiliza el sufijo ico, el estado de oxidación en este ácido será el +6, el estado de oxidación para el azufre. Por lo tanto, ya sabemos el estado de oxidación con el que actúa el elemento. También sabemos el número de hidrógenos que tendrá este ácido, porque el estado de oxidación +6 del azufre es par, lo que me indica que vamos a tener 2 átomos de hidrógeno, porque la única excepción sería el silicio, que tiene 4, pero bueno, tenemos al azufre. Escribo la fórmula H2
2 átomos de hidrógeno porque el estado de oxidación del azufre es par,